¿Sabía usted que la mayoría de las personas permanecen atrapadas en la pobreza no por falta de esfuerzo, sino porque desconocen un paso clave que transforma por completo la manera en que se relacionan con el dinero? Muchas veces la diferencia entre quien vive al día y quien logra estabilidad financiera no radica en cuánto gana, sino en cómo maneja lo que tiene en sus manos. Este vídeo no se trata de fórmulas mágicas ni promesas vacías, sino de comprender cuál es ese primer movimiento esencial que abre el camino hacia un futuro más seguro y libre de preocupaciones económicas. Si está aquí es porque busca un cambio real en su vida financiera, y en este espacio encontrará herramientas prácticas, consejos claros y educación de valor. Por eso, le invitamos a suscribirse al canal Educa tu Billetera y acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera. Número 1. La realidad de la pobreza financiera. La pobreza financiera es una condición que afecta a millones de personas en el mundo, y no siempre está directamente relacionada con la cantidad de dinero que se gana. Más bien, suele estar asociada a la manera en que los ingresos se administran, a los hábitos de consumo que se han adoptado desde temprana edad y a la falta de educación financiera. Según el Banco Mundial, más de 700 millones de personas en el planeta viven con menos de $2 al día. Pero incluso quienes superan ese umbral muchas veces se encuentran atrapados en ciclos de deuda, gastos innecesarios y ausencia de planificación. Esta situación demuestra que la pobreza no es únicamente un problema de ingresos, sino de gestión. El reconocido autor Robert Kiyosaki, en su obra Padre Rico, Padre Pobre, señala que la diferencia entre quienes logran construir riqueza y quienes permanecen estancados no radica tanto en el nivel de ingresos, sino en el nivel de educación financiera que se posee. Una persona puede ganar mucho dinero y aún así vivir en pobreza si sus gastos superan a sus ingresos, mientras otra con menos recursos puede generar estabilidad si aprende a administrarlos de manera consciente. Este concepto resalta la importancia de cambiar la percepción común de que la pobreza es exclusivamente un asunto de dinero en mano. Estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, han mostrado que la falta de conocimiento financiero es un factor determinante en la perpetuación de la pobreza. Muchas personas desconocen cómo funciona un presupuesto básico, cómo identificar los gastos que drenan sus recursos, o cómo diferenciar entre una necesidad y un deseo. Esta carencia genera un círculo vicioso en el que cada ingreso adicional se convierte en un gasto inmediato, sin posibilidad de ahorro ni de construcción de un patrimonio a largo plazo. La psicología también juega un papel relevante en esta realidad. El economista y premio Nobel Richard Thaler, uno de los padres de la economía conductual, demostró que gran parte de las decisiones financieras que tomamos no se basan en la lógica, sino en impulsos emocionales y sesgos cognitivos. Así, la pobreza se mantiene cuando las personas priorizan el placer inmediato de un consumo pequeño pero constante frente a la seguridad que puede brindar un ahorro sostenido. Este fenómeno se conoce como preferencia por la gratificación inmediata, y es una de las principales barreras para lograr un cambio real en la situación económica personal. Por lo tanto, comprender la realidad de la pobreza financiera implica reconocer que no se trata únicamente de cuánto se gana, sino de cómo se piensa, cómo se actúa y cómo se toman decisiones relacionadas con el dinero. Solo al identificar estas causas profundas se puede dar el primer paso hacia un cambio duradero. La educación financiera, la conciencia de los hábitos de consumo y la capacidad de modificar la mentalidad hacia el dinero se convierten entonces en las herramientas más poderosas para transformar esta realidad. Número 2. El paso más importante: la conciencia financiera. El camino para salir de la pobreza no comienza con ganar más dinero, aunque a simple vista pueda parecer lo más lógico. El paso más importante es adquirir conciencia financiera, es decir, reconocer en detalle cómo se utiliza el dinero que ya se tiene. Sin este conocimiento, cualquier ingreso adicional se esfumará rápidamente y volverá a repetirse el mismo ciclo de escasez. Diversos estudios respaldan esta afirmación. Un informe de la National Endowment for Financial Education en Estados Unidos reveló que más del 60% de quienes reciben un aumento salarial significativo, o incluso una herencia,
vuelven a su situación inicial en pocos años, debido a la ausencia de hábitos financieros sólidos. Robert Kiyosaki lo resume en una frase contundente: no es cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero conservas, qué tan duro trabaja para ti y cuántas generaciones lo conservan después de ti. La conciencia financiera es precisamente ese primer nivel de control que permite conservar y dirigir el dinero en lugar de dejar que se pierda en gastos invisibles. Una persona que anota de manera sistemática sus ingresos y egresos empieza a descubrir patrones de comportamiento que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, puede notar que una parte importante de sus recursos se destina a pequeñas compras diarias que no generan valor a largo plazo, lo que se conoce como gastos hormiga. Autores como Dave Ramsey, en su libro La transformación total de su dinero, insisten en que el control del dinero comienza con el hábito de darle un nombre a cada peso o dólar antes de gastarlo. Esto significa planificar de antemano cada uso posible del ingreso, de modo que no se diluya en compras impulsivas. Al hacerlo, la persona obtiene claridad y dominio sobre su situación, lo que representa el inicio de un cambio profundo. La conciencia financiera también implica entender conceptos básicos como flujo de efectivo, activos y pasivos. El economista Peter Drucker afirmaba que lo que no se mide no se puede gestionar. Aplicado a las finanzas personales, si no se conoce con exactitud cuánto entra y cuánto sale, nunca se podrá establecer una estrategia de ahorro o de inversión. Aquí radica la esencia de este paso. No se trata de realizar cálculos complejos, sino de llevar un registro claro y disciplinado que permita tomar decisiones informadas. Además, la psicología de la percepción influye notablemente en este proceso. Estudios publicados en la revista Journal of Consumer Research han demostrado que las personas tienden a subestimar sus gastos pequeños, lo que explica por qué creen que su dinero desaparece sin razón. Desarrollar conciencia financiera rompe esa ilusión, pues obliga a observar la realidad con datos concretos en lugar de con impresiones subjetivas. En definitiva, la conciencia financiera es el cimiento sobre el cual se construye cualquier proyecto económico sólido. Solo al reconocer con precisión cómo se usa el dinero, es posible establecer metas, eliminar fugas y crear una base para el crecimiento. Este paso, aunque parezca sencillo, es el más importante para romper el ciclo de la pobreza y comenzar a dirigir el futuro financiero con claridad y propósito. Número 3. Cambiar la mentalidad hacia el dinero. Uno de los factores más determinantes para salir de la pobreza es la manera en que se piensa acerca del dinero. La mentalidad financiera condiciona cada decisión económica y puede convertirse en un motor de progreso o en una barrera invisible que perpetúa la escasez. Investigaciones en psicología económica han demostrado que las creencias y actitudes frente al dinero se forman desde la infancia y suelen transmitirse de generación en generación. De esta manera, frases como "el dinero es malo", "los ricos tienen suerte" o "ahorrar es imposible" terminan moldeando comportamientos que limitan las oportunidades de crecimiento. Carol Dweck, profesora de la Universidad de Stanford y autora del libro Mindset, la actitud del éxito, explica que existen dos tipos principales de mentalidad: la fija y la de crecimiento. Aplicada a las finanzas, una mentalidad fija lleva a pensar que la situación económica nunca cambiará, que el salario es inamovible y que las deudas son inevitables. En cambio, una mentalidad de crecimiento impulsa a la persona a buscar alternativas, adquirir nuevas habilidades y plantearse cómo mejorar sus ingresos o reducir sus gastos. La diferencia no es menor, porque condiciona directamente la capacidad de tomar acción. La psicología conductual aporta evidencia sobre este fenómeno. Richard Thaler, Premio Nobel de Economía, expuso que los seres humanos suelen tomar decisiones basadas más en sesgos y emociones que en lógica pura. Este comportamiento, conocido como sesgo de statu quo, hace que muchas personas se conformen con su situación actual, aunque no sea favorable, porque cambiar requiere esfuerzo y confrontar creencias arraigadas. Romper con ese patrón exige cuestionar las ideas heredadas sobre el dinero,
y reemplazarlas por creencias que abran la posibilidad de actuar de manera diferente. Diversos autores de educación financiera coinciden en la importancia de este cambio mental. T. Harv Eker, en su libro Los secretos de la mente millonaria, plantea que cada persona tiene un patrón financiero interno que guía sus decisiones y que para mejorar la situación económica es indispensable reprogramar ese patrón. Esto implica dejar de pensar que el dinero es un recurso escaso reservado para unos pocos y comenzar a verlo como una herramienta que puede trabajarse, multiplicarse y ponerse al servicio de metas personales. Adoptar una mentalidad positiva hacia el dinero no significa caer en optimismo ingenuo, sino en cultivar disciplina y apertura al aprendizaje. El psicólogo Albert Bandura, creador del concepto de autoeficacia, demostró que cuando una persona cree en su capacidad de influir en los resultados, está más dispuesta a realizar esfuerzos constantes. Trasladado a las finanzas, la convicción de que es posible ahorrar aunque sea en pequeñas cantidades o generar ingresos adicionales mediante nuevas habilidades produce cambios reales y sostenibles. Cambiar la mentalidad hacia el dinero, por lo tanto, es un proceso de reflexión, cuestionamiento y práctica constante. Requiere observar las propias creencias limitantes, reemplazarlas por pensamientos orientados al crecimiento y respaldarlas con acciones concretas. Sin este cambio interno, cualquier técnica de presupuesto o estrategia de inversión pierde fuerza, porque la mente seguirá saboteando el avance. Cuando se logra transformar la forma de pensar, cada decisión económica comienza a alinearse con el objetivo de construir estabilidad y salir de la pobreza de manera definitiva. Número 4. Estrategias prácticas para salir de la pobreza. Una vez comprendida la importancia de la conciencia financiera y de cambiar la mentalidad hacia el dinero, el siguiente paso consiste en aplicar estrategias prácticas que permitan a cualquier persona dar resultados visibles, incluso si sus ingresos actuales son limitados. La evidencia muestra que la organización y la disciplina financiera, más que la cantidad de dinero en sí misma, son determinantes para lograr estabilidad. Uno de los métodos más estudiados es la regla del 50, 30 y 20, propuesta inicialmente por la senadora y profesora de Harvard, Elizabeth Warren, en su libro All Your Worth. Este enfoque plantea destinar 50% de los ingresos a necesidades básicas, 30% a deseos y 20% a ahorro o pago de deudas. Aunque pueda parecer difícil en contextos de bajos ingresos, el valor de esta metodología radica en ofrecer una estructura clara que obliga a diferenciar entre gastos imprescindibles y gastos prescindibles. Quienes logran adaptarla, aunque sea en proporciones distintas, comienzan a tomar control de su dinero. Otra estrategia fundamental es la eliminación de los llamados gastos hormiga. Estudios del Journal of Consumer Research muestran que los pequeños consumos recurrentes, como cafés diarios, comidas rápidas o suscripciones no utilizadas, representan al final del año sumas significativas que podrían destinarse a metas de mayor impacto. Identificar y reducir esos gastos no significa vivir en privación, sino redirigir recursos hacia objetivos más importantes como el ahorro, la educación o la inversión. El ahorro, aún en montos reducidos, es una estrategia clave para salir de la pobreza. Dave Ramsey, experto en finanzas personales, insiste en la importancia de crear un fondo de emergencia que cubra al menos entre 3 y 6 meses de gastos básicos. Aunque al inicio pueda parecer inalcanzable, comenzar con pequeñas cantidades genera disciplina y proporciona seguridad ante imprevistos, evitando caer en deudas que perpetúan la escasez. La psicología conductual confirma que la acumulación progresiva de logros pequeños motiva a continuar, un fenómeno conocido como efecto bola de nieve. A estas prácticas se suma la búsqueda de ingresos adicionales. Robert Kiyosaki señala que las personas financieramente exitosas no dependen de una sola fuente de dinero, sino que construyen varias. Desarrollar habilidades digitales, ofrecer servicios independientes o emprender pequeños negocios son alternativas viables que, con esfuerzo y constancia, amplían la capacidad de generar recursos. La era tecnológica ha democratizado estas oportunidades,
permitiendo a cualquier persona acceder a mercados globales desde su propio hogar. Finalmente, la educación continua es una estrategia que multiplica los resultados. El economista Gary Becker, Premio Nobel de Economía, introdujo el concepto de capital humano para referirse al valor que adquiere una persona a través del conocimiento y las habilidades. Invertir en formación, ya sea mediante cursos, libros o experiencias, incrementa la posibilidad de acceder a mejores oportunidades laborales o empresariales. Las estrategias prácticas para salir de la pobreza, por lo tanto, no se limitan a ganar más dinero, sino a organizarlo, reducir fugas, protegerse de imprevistos y aumentar gradualmente la capacidad de generar recursos. La aplicación disciplinada de estos pasos crea la base para avanzar hacia un futuro de mayor estabilidad y libertad financiera. Número 5. Construir hábitos que crean estabilidad financiera. El progreso financiero no depende de decisiones aisladas, sino de la constancia en la aplicación de hábitos que, con el tiempo, se convierten en la base de la estabilidad económica. El economista Richard Thaler, Premio Nobel de Economía y uno de los referentes de la economía conductual, explica que las personas suelen sobrevalorar los beneficios inmediatos y subestimar los logros a largo plazo. Precisamente por eso, la creación de hábitos financieros es tan importante. Permite automatizar comportamientos positivos que, aunque parezcan pequeños, producen grandes resultados con el paso de los años. Uno de los hábitos fundamentales es el registro constante de ingresos y gastos. James Clear, autor del libro Hábitos Atómicos, sostiene que lo que se mide se puede mejorar, y que los pequeños cambios sostenidos en el tiempo generan transformaciones extraordinarias. Anotar cada movimiento de dinero, ya sea en una libreta, en una hoja de cálculo o en una aplicación móvil, proporciona claridad y ayuda a detectar patrones de consumo que deben ajustarse. Este hábito, al repetirse diariamente, convierte la conciencia financiera en una práctica automática. Otro hábito esencial es separar un porcentaje fijo del ingreso destinado al ahorro antes de gastar. Esta técnica, conocida como Págate a ti mismo primero, fue difundida por George Clason en su obra clásica, El hombre más rico de Babilonia. Su eficacia radica en priorizar el ahorro como una obligación, no como lo que sobra al final del mes. Incluso cuando los ingresos son bajos, reservar una pequeña cantidad de forma constante construye disciplina y crea un colchón financiero que brinda tranquilidad frente a emergencias. La reducción progresiva de deudas también forma parte de los hábitos que generan estabilidad. Dave Ramsey propone el método bola de nieve, que consiste en pagar primero la deuda más pequeña mientras se cubren los mínimos de las demás. Al liquidarla, se pasa a la siguiente, y así sucesivamente. La sensación de logro en cada paso motiva a continuar, fortaleciendo la perseverancia. Este hábito enseña a priorizar y a manejar los compromisos financieros con orden. La educación continua en temas de dinero es otro hábito que marca la diferencia. Leer libros, escuchar podcasts o seguir canales de educación financiera mantiene activa la mente y ofrece nuevas herramientas para tomar mejores decisiones. El psicólogo Albert Bandura demostró que el aprendizaje constante aumenta la autoeficacia, es decir, la confianza en la propia capacidad de lograr resultados. Esta confianza es clave para sostener cambios financieros a largo plazo. Por último, la práctica de la paciencia y la consistencia es un hábito en sí mismo. La estabilidad económica no surge de manera repentina, sino de la repetición constante de conductas correctas. Tal como señala Stephen Covey en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el éxito es la suma de acciones diarias que, con disciplina, crean resultados duraderos. Construir hábitos financieros estables significa transformar las decisiones correctas en costumbre. Al hacerlo, el dinero deja de ser una fuente de estrés para convertirse en una herramienta que brinda control, seguridad y posibilidades de crecimiento a lo largo del tiempo. Salir de la pobreza no depende únicamente de cuánto dinero se gana, sino de cómo se administra, cómo se piensa sobre el dinero y de los hábitos que se adoptan de manera constante. La combinación de conciencia financiera, cambio de mentalidad,
aplicación de estrategias prácticas y construcción de hábitos sólidos crea la base para una estabilidad económica duradera. Identificar en qué se gasta cada recurso, priorizar el ahorro, reducir gastos innecesarios, generar ingresos adicionales y educarse continuamente permite tomar decisiones más inteligentes y construir un futuro financiero seguro. Cada acción, por pequeña que parezca, suma y fortalece la capacidad de controlar las finanzas personales. La disciplina y la constancia transforman el dinero de una fuente de estrés a una herramienta que trabaja a favor de los objetivos de cada persona. Cambiar la manera de pensar y actuar frente al dinero es el primer paso para romper el ciclo de la pobreza y abrir oportunidades hacia la libertad financiera. Si este contenido te ha sido útil, suscríbete al canal Educa tu billetera y activa la campanita de notificaciones. Así recibirás consejos prácticos, estrategias comprobadas y herramientas educativas que te acompañarán en el camino hacia la independencia económica. Cada decisión que tomes hoy, por pequeña que sea, te acerca a un futuro más sólido, seguro y lleno de posibilidades.